Hola de nou, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a un nou programa de l'Ara i Adés. Avui tenim com a convidat el doctor Tomàs Álvaro Naranjo, que aquest proper mes de gener inicia un curs teòric pràctic a la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri. Si entreu a la web de la casa, veureu que el curs porta per títol Consciència i Salut, una experiència joiosa. I fins quin dia podeu fer la preinscripció? Doncs fins al dia 12 de desembre. Al final de l'entrevista li demanarem al Tomàs que ens expliqui què és el que ens vol ensenyar en el seu curs. Abans, però, us comento els objectius del curs, que serien els de conèixer aspectes bàsics de cures corporals i estils de vida que inclouen alimentació, metabolisme, exercici físic, sistema immune, higiene de la son i maneig de l'estrès. També aprendre i practicar tècniques específiques de regulació del sistema nerviós vegetatiu i també entendre les bases conceptuals de la programació perinatal i del seu impacte a la vida i evolució de les persones. I tot això des d'un enfocament, diguéssim, integral de l'ésser humà, i com un dels objectius de l'Ara i Adés és el de col·laborar a rescatar aquesta visió holística de la salut, per això entrevistem també el doctor Tomàs Álvaro perquè ens ajudarà a apropar-nos a un dels objectius del programa. Bé, com veureu, el programa està dividit en dues parts. En la primera, el Tomàs ens parlarà de com ell arriba en aquesta visió holística de la persona i del per què és tan important mirar-se la salut des d'aquest enfocament. Ens parlarà també del sistema immune i de la multitud de connexions que fa o que deixa de fer i de com el seu funcionament depèn del tipus de connexions i relacions que faci i que fem nosaltres, evidentment. I en la segona part, ens parlarà de l'equilibri que neix del diàleg entre el sistema nerviós, el sistema immune i el sistema endocrí, per acabar apropant-nos al cor. El cor biològic i el cor emocional. I jo ja no vull donar més pistes. Sí, que em deixava una cosa, que avui l'entrevista serà en castellà i en català. Anirem barrejant els dos idiomes, segons em porti la intuïció, d'acord? Comencem amb la primera part de l'entrevista. Abans, però, uns agraïments. Agraïments a la Fundació Valors Humans i, evidentment, a la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri. I també felicitar la Casa i la Fundació perquè acaben de ser guardonades amb una de les medalles d'honor de la ciutat. I agrair també al Gaspar Caballero la seva col·laboració tècnica que ens està proporcionant des de Mallorca. Una salutació des de Barcelona, Gaspar. I ara sí que ja comencem. Anem a presentar el doctor Tomàs Álvaro Naranjo, farem una descripció breu del seu currículum. Ell és llicenciat en Medicina i Cirurgia, és especialista i doctorat en Anatomia Patològica en el camp de la inducció de la diferenciació tumoral en glioblastoma multiforme. És especialista en immunopatologia i en l'estudi del sistema immune i dels seus tumors. Màster en investigació, estudiós i professor de postgrau i màster en el camp de la medicina energètica i disfunció mitocondrial. A més, és llicenciat en psicologia clínica, amb aquest enfocament integratiu del que hem parlat, psicologia energètica, psiconeuroimmunologia, psicoteràpia transpersonal i EMDR. Científic i investigador de l'enfocament cos-ment i d'una comprensió holística de l'ésser humà. És conferenciant, divulgador i investigador. Actualment està al Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta,
i és director de l'Observatori de Salut i Medicina Integrativa. Investigador associat de l'Institut d'Investigació Pere i Virgili, de Tortosa, director metge del Centre de Salut Integral Arjuna i professor associat de la Facultat de Medicina de Reus, del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Universitat Rovira i Virgili. Déu-n'hi-do, Tomàs. Contenta que siguis aquí. Benvingut. Bueno, pues Elena, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí compartir este rato contigo y con todos aquellos que se quieran sumar. Y bueno, con respecto al catalán y al castellano, yo te entiendo perfectamente, aunque es verdad que me puedo expresar con mayor naturalidad y con mayor riqueza en castellano. Entonces, si te parece, lo podemos hacer así, pero queda tranquila que en cuanto a la manera en la que tú te sientas más cómoda, pues también así estará bien. Perfecto, Tomás. Y también servirá para aquellas personas que nos escuchan desde otros lugares también, que a veces nos dicen, hombre, está todo en catalán y no nos entendemos. Pues hoy nos entenderán bien, entonces nos entenderán bien. Muy bien. Tomás, después, si quieres, hablamos del curso que harás en la Casa de Espiritualidad, que lleva por título Consciència i Salut, una experiència joiosa, i que és un curs teòric, pràctic, que de fet, quan l'he llegit se sent molt atractiu, perquè ens ensenyaràs a regular el sistema nerviós i ens mostraràs el paper del sistema immune entre la ment i el cos. Y ahora, si te parece, me gustaría saber un poquito más de ti, que nos explicaras, por ejemplo, cómo llegaste a la salud holística, si hubo algún incidente desencadenante, ¿cómo fue tu proceso? Pues mira, Elena, yo digo muchas veces que en determinado momento de nuestras vidas cada uno de nosotros dejamos de elegir el camino y el camino te elige a ti. Y es verdad que he ido haciendo pues algunas cosas por ahí y poco a poco se ha ido trazando un sendero de una forma bastante natural. Puedo decirte que no, yo no pertenezco de inicio como otros compañeros que comparten este enfoque integral y que lo han visto claro desde el principio. No ha sido mi caso. Yo he tenido una formación absolutamente convencional y he tenido ocasión a través de diferentes etapas de mi vida pues de conocer áreas muy diferentes de la medicina. He sido cirujano, he sido ginecólogo, fui durante una temporada intensa, intensivista. Y porque la vida te conduce, pues de pronto me vi haciendo anatomía patológica. Yo pensaba que iba a ser circunstancial. Necesitaba empezar a hacer el MIR y me presenté, saqué muy mal número y cogí lo que nadie quería. Y entonces pensé, me voy a una ciudad bonita, Granada, y que me paguen durante un año la vivienda y la comida y me vuelvo a presentar al MIR para hacer lo que yo entonces quería. Y cuando de pronto me asomo a un microscopio, yo durante la carrera de verdad no había aprendido ni histología ni anatomía patológica. Y después de la pequeña experiencia que yo ya había tenido como médico y asomarme a la vida en color, a ver un tejido, a ver un linfocito, a ver cómo es una estructura nerviosa, a ver qué pasa cuando una respuesta inflamatoria ante un cuerpo extraño se organiza y aparecen células con un montón de núcleos que engloban el cuerpo extraño, para ver cómo un tejido se estropea y produce un tumor.
o una infección produce una necrosis, o cómo se relacionan en cualquier órgano, pues una célula que absorbe con el tejido nervioso, con la microbiota del intestino. Todo aquello y mucho más, Elena, me atrapó. Y entonces, algo que yo no había previsto, de pronto, pues fue un momento crucial en mi vida. Estoy hablando de hace ya más de 30 años. Y en mi formación, pues a través de las personas que me enseñaron, de mis maestros, pues también de alguna forma no elegida, pues se me condujo hacia el estudio de algunas de las cosas que tú acabas de mencionar en mi currículum, básicamente del conocimiento del sistema inmune, de sus tumores muy en particular, leucemias, linfomas, etcétera, que es lo que corresponde al campo de la anatomía patológica, de la hematopatología. Y a través de esta visión, que es particular, fíjate porque la mayor parte de los tumores, del cáncer que podemos encontrar en el organismo, y que corresponde a tumores sólidos, un cáncer de mama, un cáncer de colon, el páncreas, lo que quieras, pues de una manera uniforme, no hay tumor que no lo tenga, pues hay una respuesta del huésped que intenta delimitar, que intenta controlar el crecimiento del tumor. Y entonces tenemos, por un lado, las células parenquimatosas del tumor y por el otro, las células de la respuesta inmune que tratan de contenerlo. Pero en el caso de un linfoma, eso no es así, sino que resulta que las propias células que tendrían que estar defendiéndonos se convierten en tumorales. Pero no todas, porque la célula del tumor y su clona produce su masa o su leucemia por la sangre o infiltra otros tejidos, pero a la vez hay una respuesta de sus propias compañeras, linfocitos, macrófagos, histocitos. El campo de la inmunidad es una auténtica maravilla, es una fantasía total el poder entender cómo funciona nuestra inmunidad. Y entonces hay un tipo de célula que está tratando de contener el crecimiento del tumor, de sus propias hermanas, y otras que se están resistiendo a ello. Y eso te da una visión muy bonita, en donde por un lado puedes ver cómo hay una serie de eventos que se están escapando pues, de la fisiología normal, y por el otro lo que estamos viendo es la forma en que el organismo está intentando compensar ese crecimiento anómalo. Y a cualquier lado de ese espejo que tú mires, pues te encuentras una serie de, bueno, pues mucha información, muchos datos, es todo lo que corresponde al estudio científico de un tumor y de su respuesta inmune. Pero a mí me llamó en particular la atención de esa parte que es adaptativa, de esos linfocitos que están tratando de contener el tumor y que ya no solamente se ponen en marcha ante un linfoma o ante un cáncer de mama, sino también ante un tóxico que ingresa en nuestro organismo, en el hígado, también ante una bacteria o un virus que infecta nuestros pulmones, también ante una enfermedad autoinmune o neurodegenerativa o metabólica. No hay nada, no hay ninguna enfermedad en el organismo que no tenga su correspondiente patrón de respuesta inmune. Y ese patrón de respuesta inmune no es casual, es absolutamente específico, primero, de la enfermedad, segundo, del órgano, tercero, de la etiología, de la causa que está produciendo esa enfermedad. Pero todavía más maravilloso, cuarto, de la persona. No es igual un niño que una persona mayor.
No es lo mismo una persona obesa que una persona delgada, con un tipo de metabolismo u otro. No es lo mismo el estado de la persona, si es una embarazada o si o si se encuentra en otro momento. No es lo mismo una persona estresada que otra que no lo esté. No es lo mismo una persona traumatizada que otra que no. No es lo mismo una persona con una historia a sus espaldas de aprendizaje cultural, familiar, ancestral, de una persona que ha tenido que afrontar momentos difíciles, una guerra, o quizás un desastre natural, o quizás un abuso, o quizás un trauma emocional. Porque todo eso está escrito en nuestro sistema inmune, todo eso y mucho más. Y entonces, sin querer, conforme vas conociendo cosas, pues se va abriendo un caminito. No lo eliges tú, es que después de una cosa aparece la otra. Y entonces de pronto yo, un médico, patólogo, estudiante del cáncer y de la enfermedad autoinmune, pues me veo estudiando psicología. Yo no elegí eso me eligió a mí, porque yo quería saber qué tipo de respuestas eran las que tenían la capacidad de modular nuestra inmunidad. Y no solamente era, y entonces eso ni se estudiaba, y ahora poco en la Facultad de Medicina, pues como la nutrición, el ejercicio, el sueño, la microbiota, tantas y tantas cosas importantes que tienen la capacidad de regular nuestra inmunidad. Pero es que todo el mundo emocional, todo aquello que está en relación con el aprendizaje, el sistema inmune es un sistema nervioso, absolutamente. Los linfocitos son neuronas ambulantes que tienen la capacidad de reconocer, de aprender, de responder. Y entonces, aunque estoy contando cosas que aparentemente no están relacionadas con la pregunta que tú me hacías, ¿cómo has llegado hasta aquí? No, sí que están, sí. Pues el camino se va haciendo solo. Si tú te dejas llevar, entonces vas fluyendo. Y después de eso te das cuenta de que hay una gran cantidad de potencial de curación en nuestro propio sistema inmune y en nuestro organismo en general. Y de cuál es la importancia que tiene el poder atender pues cada una de esas cosas junto, muy importante, a los avances del conocimiento, al conocimiento científico al que yo he dedicado mi vida. Yo he hecho mucha investigación, he publicado muchos trabajos, he hecho mucha investigación de base y mucha investigación clínica, y junto a ello, pues he descubierto un campo que es verdad que en principio no pertenece al enfoque convencional, que es todo aquel que está relacionado pues con una visión ampliada de la salud, en donde está la persona entera, toda su historia, toda su familia y sus ancestros, toda desde antes de nacer, y no exagero, es decir, toda la parte de programación perinatal, desde el momento de la concepción, la gestación es importantísima, el momento del parto, los primeros años de la vida, toda la historia que cada uno de nosotros hemos vivido y que vamos a escribiendo como si nuestro organismo fuera un pergamino que lo recoge y ahí está todo escrito. Y entonces enfermamos o no, o tenemos un estado de salud o de enfermedad que no es casual. Si una persona desarrolla un tumor o una enfermedad autoinmune, eso no es casual. Si una persona con la misma enfermedad responde de una manera u otra diferente al mismo tratamiento, pues eso no es casual. Y el pronóstico de las enfermedades y todo lo demás. Y conforme avanzas en ese camino, Elena, pues eso te da una visión de la vida en donde la materia no se agota en sí misma, sino que esa enfermedad conlleva un aprendizaje. Y eso es lo que le da sentido a la vida. Y eso produce un patrón de ordenamiento en toda esa historia que aparentemente no tenía sentido.
desde que nacimos o desde antes de nacer. Y entonces, ¿cómo no te vas a ver atrapado en una visión integral de la salud, en una visión holística, en donde cada conocimiento y cada detalle es una auténtica maravilla? Claro que sí. Asomarte al microscopio, entender cómo funciona un órgano, un sistema, pero sobre todo entender que es un ser humano completo y de qué manera nos relacionamos y de qué manera expresamos o inhibimos o de qué manera la vida se muestra a través de nosotros mismos con todo su sentido y su significado. De todas maneras, Tomás, tú sabes que no es común mirarse la enfermedad ni la salud desde esta visión que tú tienes. En general, nuestro sistema está fragmentado y especializado y es muy difícil encontrar a alguien que tenga en cuenta tantas cosas. Esto creo que estaremos de acuerdo, Tomás. En el sistema inmune, que es el protagonista de tu investigación, o uno de los protagonistas de tu investigación, pero si miramos una entrada rápida en Internet encontramos muchas descripciones que nos hablan de él. Pero si topamos con uno de tus textos encontramos una explicación un poco diferente, además de bella, y con tu permiso la voy a leer el inicio para que veamos un poco el tono. Hola, me presento. Soy tu sistema inmune, una especie de cerebro periférico compuesto por linfocitos. Esos pequeños vórtices energéticos, transmisores de conciencia que vehiculan tus pensamientos hasta hacer diana en cada una de las células de tu cuerpo. Resido en tus órganos linfoides, en tus amígdalas, en tus ganglios linfáticos, en tu médula ósea y permanezco atento transitando por tu sistema circulatorio de forma incansable desde antes que nacieras y hasta que mueras. Mi trabajo consiste en estar enterado de todo lo que pasa en cada rincón de tu cuerpo y atento a los visitantes que puedas tener. Pero nunca hago nada por mi cuenta, sino que estoy a tus órdenes, para hacerte vivir y aprovechar las oportunidades que la vida te da, ya sean dolorosas, como cuando sufres una infección o un tumor, o cuando son dichosas, como cuando comes tu plato favorito o haces el amor. En el texto hablas de cerebro periférico. Según tú, Tomás, ¿cuántos cerebros tenemos? Porque el intestino también es un cerebro. Entonces, a lo mejor es que debemos de tener en cuenta que somos multicerebrales y que necesitamos filosofías diferentes que además se comuniquen entre ellas. Somos multicerebrales, somos súper multicerebrales hasta el punto de que no hay nada que no sea un cerebro. Hay algunas zonas de nuestro organismo que están especialmente desarrolladas en este sentido. Y no solamente nuestro sistema nervioso central, que es el que nos viene en primer lugar a todos, pero tenemos un sistema nervioso periférico y tenemos un sistema nervioso autónomo o vegetativo que está encargado de desarrollar el funcionamiento de todo nuestro cuerpo, sin excepción. Eso, que es el sistema nervioso, es solamente el inicio, porque cuando bajamos al intestino que tú has mencionado, allí tenemos más neuronas que en nuestra médula espinal y además funcionan por su cuenta. Pero ¿y si nos fuéramos al corazón? El corazón tiene su propio cerebro. Pero ¿y si nos fuéramos a la piel? ¿Y si nos fuéramos al hígado? ¿Y si nos fuéramos a donde queramos? Todos los órganos tienen la capacidad de recoger información, tienen la capacidad de sentir y tienen la capacidad de comunicarse. Y todo nuestro organismo está comunicado a través de una red, una especie de plantilla, la matriz extracelular, que es la que hace que cuando tú pongas un dedo en la planta del pie o una aguja en una oreja
o cualquier otro estímulo, quizás un color, quizás una vibración, quizás otro estímulo, el que tú quieras, en cualquier punto del organismo, todo él va a recoger el mensaje y todo él va a responder. Entonces, somos un cerebro entero a partir de las plantas de los pies y hasta nuestra coronilla. Y me estoy quedando corto, porque el cerebro que somos no se acaba ahí. El cerebro que somos, Elena, lo estamos generando tú y yo en este momento, a través de un efecto relacional. Y entonces, literalmente, nuestro cerebro se alimenta de nuestro aprendizaje, de nuestras relaciones, y no acabamos de generar un exocerebro en una relación individual o personal, sino que formamos un grupo y una cultura. ¿Y por qué una persona que cambia de un país a otro, que come lo que le han enseñado que está prohibido, enferma? O esa otra persona a la que le han enseñado que tiene que ir cubierta con un pañuelo, o que puede hacer o no puede hacer tal o cual cosa desde el punto de vista cultural. Y eso lo llevamos todos puesto en nuestro aprendizaje a través de lo que en nuestra familia, en nuestra cultura, en nuestro grupo de religiosidad, de filosofía, de política, de lo que queramos, todo eso lo llevamos escrito y todo eso es un cerebro que nos trasciende, especialmente en momentos particulares. Muchas veces una persona con una enfermedad grave, cuando a alguien le han dicho que tiene un cáncer o que va a pasar no sé qué cosa en su historia porque quizás tiene un Alzheimer o porque todo lo demás, entonces resulta que lo que no hizo en los últimos 30 años lo hace en 3 meses y adquiere no de una manera cognitiva, no es a través del pensamiento, sino que es capaz de conectar con una experiencia en donde todas estas cosas que estamos contando no son literatura, no son poesía, se convierten de verdad en una experiencia de plenitud y en una experiencia de unión. Y a través de la espontaneidad de la pura persona o con la ayuda de las técnicas adecuadas, toda esa tecnología de la conciencia, y entonces alguien se pone a meditar, otro se pone a rezar y otro se pone a dar vueltas como los derviches y otros a hacer ayuno y otro toma un honguito o la ayahuasca y el otro sale en una nave espacial a la luna y ve la Tierra desde allí. De hecho, lo que estás, de alguna manera, estás diciendo que la enfermedad, lo acabas de decir, y en tu texto también lo dices, que estás presentando la enfermedad como una oportunidad de conocimiento de uno mismo, ¿no? Y por tanto puedo entender que de cambio con lo que estás diciendo, ¿no? Personas que delante de una enfermedad hacen algo en 3 meses que no habían hecho en su vida. Sí, Elena, esto es muy importante y me gustaría resaltarlo porque forma parte del aprendizaje que yo he podido hacer durante todos estos años compartiendo con muchas personas momentos muy difíciles para ellas. Y algo que nos puede asustar mucho, antes te mencionaba, imagínate cuando a alguien le dices, mira, tienes esta enfermedad grave o probablemente mortal, o vas a tener que pasar por un proceso difícil con tratamientos o quimioterapias o lo que sea. Y en principio, para muchas personas, pues el sentimiento es bueno, de caer en una especie de abismo donde no hay fuerza, donde no hay capacidad de respuesta. Y te digo que quiero resaltar que lo que he podido comprobar una y otra y otra y otra y otra vez es que todo el mundo tiene una fuerza y una capacidad escondida a la espera de ponerse en marcha cuando se necesita. Y entonces surge algo inesperado que no sabíamos que estaba ahí
y que nos conduce de alguna manera. Es como una lucecita a través de ese túnel. Es independiente de cuál sea el resultado. No quiere decir que eso vaya a garantizar que las cosas vayan de una manera o de otra. No me refiero a eso. Me refiero al sentido y al significado que cobra la experiencia y lo que eso supone para la persona en su historia y en su trayecto vital. Y eso es muy importante, porque si la persona supiera que lleva eso puesto, de entrada ya le daría mucha tranquilidad y mucha confianza y una gran seguridad en lo que está ocurriendo no es casual. Y que si es capaz de profundizar en el mensaje, entonces las cosas se van a facilitar y la persona va a hacer lo más importante que tiene que hacer, que es su propio proyecto evolutivo, dinámico, de crecimiento, que eso es lo que nos da sentido a todos. Hay una cosa de la que hablas, no sé si es en este texto o en alguno de los que he visto tuyos, que relacionas la enfermedad autoinmune con el ámbito familiar y su ambiente y hablas de la confusión entre cuidar y dominar. Me parece interesante que lo pudieras explicar. Uh-huh. No solo con el ambiente familiar, la enfermedad autoinmune a un nivel fisiológico es exactamente una pérdida de reconocimiento. Es cuando los linfocitos se equivocan y dejan de reconocer como propios pues a las células del tiroides, pongamos por caso, y ya tenemos una tiroiditis autoinmune. O quizás de las paredes de los vasos y ya tenemos un lupus eritematoso, o quizás de la piel o del hígado, etc. Pero es que ese proceso de pérdida de reconocimiento, fíjate la manera en la que, en este caso, los linfocitos T viene de timo, y los linfocitos que se generan en nuestra médula ósea, que es el lugar donde nacen, cuando llegan al timo, la inmensa mayoría, como el 95%, obedecen una orden de autodestrucción. Se suicidan porque son linfocitos que tendrían la capacidad de reconocer nuestras propias estructuras y atacarlas. Y nuestro sistema inmune está a nuestra disposición justamente para reconocer algo que es extraño a nosotros. Ese virus, esa bacteria, ese tóxico, ese tumor que desarrolla unas membranas con sus receptores que no son normales. Pues bien, cuando nuestro sistema inmune se equivoca y deja de reconocer como amigas a nuestras células y las ataca, entonces es cuando tenemos una enfermedad autoinmune. Y esa pérdida de autorreconocimiento, esta pérdida de reconocimiento, es algo que la persona puede vivir en diferentes procesos de su vida. Saltamos ahora del plano fisiológico al plano psicológico. Y si vieras con qué frecuencia, cuando en la consulta haces la historia a una persona que tiene una diabetes, que es una enfermedad autoinmune, o que tiene una hepatitis autoinmune, una colangitis, lo que quieres, y investigas a partir de cuándo se generó esta enfermedad. Y oh, qué casualidad. Pues coincidió justamente con aquella separación. O fue cuando al niño le pasó tal cosa o tuvo aquel accidente. O fue cuando me echaron del trabajo. O fue cuando tuve aquel problema económico. O fue cuando mi padre, qué sé yo qué, etcétera, etcétera. Es como si cuando la persona está viviendo un evento emocional importante que no ha sido integrado y que produce una
vamos a llamarlo así, una pérdida de reconocimiento, y estamos utilizando las mismas palabras que cuando hablamos del plano fisiológico. Entonces eso se acompaña pues de una respuesta paralela, y aquello que la persona está viviendo, una vez más, se dibuja en el cuerpo a través de una respuesta de ese sistema nervioso o de ese sistema de respuesta y aprendizaje que es nuestro sistema inmune. El sistema inmune actúa así como un eslabón de enlace entre lo que está pasando fuera y lo que está pasando dentro. Tiene una gran sensibilidad, pero para reproducir exactamente la manera en que lo estamos viviendo. Por eso antes decía que el patrón de respuesta inmunitario, pues desde luego, ante un SIDA, ante una diabetes o ante un Alzheimer, es completamente diferente. Pero el patrón de respuesta inmunitario ante la ansiedad, la depresión o la esquizofrenia es completamente diferente. Y no es casual, sino que comparte una serie de patrones. Y la manera en la que nuestra respuesta inmune responde a una separación, a un problema económico o a un problema laboral, es también diferente. Fíjate, a veces, a través de un ejemplo, mira, un experimento muy bonito y muy ilustrativo, que apenas dura unos 10 minutos y en donde una pareja, un hombre y una mujer, que comparten su vida, pues eligen previamente 3 temas. Uno de ellos agradable, bonito, pues mira, el cumpleaños que estuvimos, la fiestecita, lo otro que bien nos lo pasamos en las vacaciones. Número 2, pues un problemilla que hay por ahí por resolver. Pues esa cuestión en donde el problema familiar, cada uno ve las cosas de una forma, que si la suegra no sé qué, que si el problema por allá, y ahí ya es más difícil compartir. Y un tercero en donde se toca un tema neutral, pues bueno, hay que hacer tal o cual gestión, hacer este papel, llevar el coche al taller. Y en 10 minutos, con una microbomba de toma a través de la sangre para ir viendo qué cambios se están produciendo en los linfocitos, las inmunoglobulinas, los corticoides. Y cuando el investigador propone que la pareja mantenga una conversación de uno de los temas elegidos durante un par de minutos y un descanso, y un par de minutos del otro tema y otro descanso y otro par, pues resulta que en un experimento que apenas dura 10 minutos podemos ver cómo hay una serie de respuestas inmunitarias consistentes cuando estamos felices y contentos, cuando estamos enfadados o tristes, preocupados o estresados, o cuando la vida va y pasa un poco desapercibida. Y eso es lo que estamos haciendo en cada momento. Ahora mismo, tú y yo, la persona que nos está escuchando, aquella que está con el estrés del trabajo o con la preocupación económica, o aquella otra persona que está en un momento de plenitud, todo eso se está recreando en todos nuestros tejidos, especialmente a través de nuestro sistema inmune, con un tipo de respuesta particular que es el de autoinmunidad, pérdida de reconocimiento.